Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Bienvenidos amigos del jazz, comenzamos una nueva edición para entrar en este terreno que tanto nos gusta y nos apasiona. Bienvenidos todos, esto es Disco Jazz. Saludos de David Serrano y Ambrosio Ramírez, un placer como siempre. Ya está todo dispuesto, preparado para entrar con esta jam session de hoy. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con el dedo sobre el botón del play, como se suele decir. Dispuesto y preparado. Dispuesto y preparado para un programa más para nuestros oyentes. Y bueno, hoy vamos a empezar con ritmo porque traemos en primer lugar a un percusionista, Cajil El Sabar. Es un percusionista, batería y compositor, además de director de orquesta. Empezó su carrera en la década de los 70. Está considerado como un innovador dentro del jazz. Los críticos lo calificaron como un hombre del Renacimiento, ya que su estilo musical abarca tradiciones folclóricas, él es de origen africano, mete temas espirituales y musicales, ¿no?, de ese continente. Este hombre, de todas maneras, es nacido en Chicago, empieza a tocar con miembros de la Art Ensemble of Chicago, la famosa agrupación, hasta que crea su propia banda, su Ethnic Heritage Ensemble, de un marcado carácter político y de protesta, ¿no? Uh-huh. Es algo que... ¿No se trajo el free jazz de la Art Ensemble? No sé. Bueno, tiene... Sí, claro, porque... Tiene algunos componentes esa también formación era de free jazz todo lo que hacían prácticamente, ¿no? No demasiado, no era un free jazz que llegaba a las cotas, ¿no? A los extremos, ¿no? Marcadas por Ornette Coleman, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero sí es verdad que eran muy innovadores. Al igual que este músico, ¿no?, Cajil. El carácter político de sus discos le trajo muchos problemas, sobre todo al principio. Sus 3 primeros álbumes no encontró quien se los editara allí en Estados Unidos. Tuvo que ser un sello europeo, un sello independiente europeo, el que editara sus 3 primeros discos. Bueno, vamos a escuchar uno de los últimos, uno de sus últimas creaciones, su disco American The Beautiful del año 2020. Os dejamos ya con este Young and Show de Cajil El Sabar.
Bien, continuamos en Disco Jazz y nos vamos a quedar ahora con el gran Dave Grusin, este pianista que tiene en su haber una cantidad de discos increíbles, especialmente bandas sonoras para series de televisión, para el cine, bandas sonoras importantes de películas grandes como El Graduado, Los 3 días del Cóndor, El Jinete Eléctrico, un montón de buenas películas con una gran banda sonora a cargo de Dave Grusin, y hoy nos vamos a quedar precisamente con una de ellas, Los Fabulosos Baker Boys, que está además basada en músicos de jazz, ¿no? Con la maravillosa Michelle Pfeiffer cantando. Recordarán muchos oyentes esta película, que tenía una genial banda sonora jazzera a cargo de Dave Grusin. Bien, pues nos vamos a entrar en ella para quedarnos con el tema principal, una partitura que recibió numerosos elogios, incluida una nominación al premio de la Academia en 1989, la mejor partitura original, también a los Globos de Oro como partitura original, nominación también a los premios BAFTA, en fin, cosechó muchísimos premios esta melodía, que luego, como toda banda sonora, se va repitiendo a lo largo del disco y de la película, ¿no? Uh-huh. Y fue una composición estupenda de Dave Grusin, acompañado por el saxofón de Ernie Watts, la trompeta de Sal Márquez, la guitarra de Lee Ritenour, Brian Brockberg estaba al bajo y Herbie Mason a la batería, Dave Grusin al piano eléctrico, en esta joya que suena así de bien.
Nos acompaña ahora uno de los padres del free jazz, junto a Ornette Coleman, ¿no? Participó en el que está considerado el primer disco de free jazz, el Free Jazz a Collective Improvisation, de Ornette Coleman. Hablamos del contrabajista Charlie Haden. Bueno, hablábamos antes de free jazz, fíjate, del Art Ensemble de Chicago, de Kahil Al-Zabar. Y ahora vamos al origen, vamos a los años 50, que es cuando nace el free jazz de la mano de Ornette Coleman y de un género Charlie que Haden. sí también tiene muchos detractores. Bueno, Antes estábamos hablando del el smooth que más jazz, detractores pero tiene, el que más quizás sea el free jazz, porque es verdad que el free jazz, a ver, yo tengo que decir que a mí realmente la gran mayoría de las propuestas de free jazz que oigo no me interesan. Sí es verdad que siempre hay cositas y hay buenos músicos, no vamos a negarlo, ¿no? Pero que no sé cómo te llevas tú con el free jazz. Mal también. Igual que con el smooth jazz, ¿no? Salvo honrosas excepciones. Es verdad que el free jazz es para oídos muy, muy, muy entrenados, gente que ve cosas donde oye cosas donde los demás no las oyen, ¿sabes? Y bueno, a mí el free jazz me parecen 3, 4, 5 personas tocando cada uno un tema, pero que los han juntado y los han puesto a tocar a la vez. Bueno, pues Charlie Haden tiene una historia curiosa también en sus comienzos, porque él era cantante. Él cantaba con el grupo familiar y con 15 años contrajo la polio y eso le afectó las cuerdas vocales. Entonces tuvo que dejar de cantar y él quería ser músico de todas maneras, quería dedicarse al espectáculo. Y acabó decantándose por el jazz y por el contrabajo. Es algo que, bueno, no se sabe muy bien por qué, porque no tiene antecedentes familiares de este instrumento ni nada. Hay que elegir instrumento y él eligió, porque eso también es complicado. Cuando te gusta mucho la música, no sabes qué instrumento elegir. Es difícil porque te gustan todos, ¿eh? Sí. A mí me ocurre que me gustan todos y la vista está que no toco nada. Lo que pasa es que... un poco la guitarra, sí, pero bueno. El contrabajo es uno de los instrumentos, a ver, no voy a decir que sea más complicado, porque no lo creo que sea ni más ni menos complicado que algún otro, pero sí es verdad que es un instrumento tan aparatoso que es difícil que la gente se decida a... Claro, pero es muy bonito cuando lo tocas. Yo el contrabajo no lo he tocado, pero sí el bajo. Y el bajo es un instrumento fantástico, ¿eh? Claro, pero no es lo mismo un bajo eléctrico que un contrabajo. El contrabajo, pues eso, requiere mucha técnica y, bueno, cargar con él donde quiera que vayas. De un lado para otro. Que es necesitas una carretilla para moverte. Bueno, a ver, seguimos con Charlie Haden. Charlie Haden, como decíamos, está considerado uno de los padres del free jazz, pero también tiene otra faceta. Sí, una faceta también muy asequible, porque yo le he oído discos muy relacionados también con el mundo del cine o proyectos así muy... Aquel creo que se llamaba Nocturne, no recuerdo muy bien. El Nocturno, sí, de Charlie Haden. Que eran muy con sonidos latinos y así el bolero y demás, ¿no? Tiene una faceta más, digamos, al bop, ¿no? O al hard bop, con su cuarteto, el famoso Quarter West. Y luego tiene una faceta un poquito más, donde no se puede considerar como free, pero sí muy innovadora, con la Liberation Music Orchestra. ¿Vale? Es una banda que él crea en el año 69, también con un marcado carácter político, tanto así que en algunas actuaciones ha acabado en la cárcel. Hay un concierto en Portugal, cuando todavía Portugal era una dictadura, en que hacen un tema, se lo dedican a Che Guevara, la Liberation Music Orchestra, y acaban en la cárcel, por ejemplo. Es una música mucho más experimental, mezcla el folk con el free jazz, y también era en una época, los años 70, los años 80, donde había mucha canción protesta y demás, y Charlie Haden, coge esa bandera en ese momento. Ya luego, a partir de los años 90, es cuando crea el Quarter West. Suaviza su sonido. Ya, efectivamente. Y se va quizás al lado más comercial, ¿no? Sí, no tanto como comercial. No tanto como smooth jazz. Exacto, no tanto ahí como muy... Pero sí algo un poquito más reconocible ya, ¿no? Como jazz.
Pues vamos a escuchar un disco del Quarter West, el publicado en el año 87, llamado... Bueno, fue el primer disco del Quarter West, llamado como la propia formación, Quarter West. Uh-huh. Es un cuarteto que está formado con Charlie Haden al contrabajo, el saxofonista tenor Ernie Watts, el pianista Alan Broadbent y el batería Lawrence Marable. Vamos a escuchar el tema The Blessing.
Disco Jazz. Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Bueno, y antes de dar paso a nuestro compañero Pedro Marín, queremos recordar a todos nuestros oyentes que además de la emisión en directo, pueden también seguirnos a través de la plataforma iVoox, donde simplemente poniendo Disco Jazz aparecerán todos nuestros programas. Pedro Marín, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Hola, un saludo compañeros y un saludo a los oyentes de Disco Jazz. Pues nada, aquí estamos otro día para traerlos referencias del jazz nacional. Y nada, hoy damos paso al sonido de la armónica cromática de Antonio Serrano, músico que nació en Madrid en 1974, músico joven, de padre jienense y de madre uruguaya. Pues nada, Antonio Serrano, aunque sea joven, pero vamos, ya es todo un baluarte dentro de lo que es jazz nacional. Tiene ya un largo recorrido, sí. Sí, no, y además colaboraciones en disco y yo creo que innumerables, ¿no? Con músicos que salen ahora, actuales, hasta con maestros como ha sido el maestro de la guitarra por excelencia, como Paco de Lucía, ¿no? Que estuvo en sus últimos años en su formación. Bueno, Antonio Serrano comienza su estudio a los 7 años, guiado por su padre, quien desarrolló un método de enseñanza dirigida a aprender a tocar cualquier instrumento y estilo musical usando la armónica, ¿no?, como instrumento principal. Antonio completa esta formación también estudiando piano, violín, percusión, lectura y armonía, ¿no?, en el Conservatorio de Madrid y Alicante. Y Serrano inicia su relación con el jazz tras descubrir viejas grabaciones pues del maestro de la trompeta Louis Armstrong y del que fue su maestro también y con el que él cogió referencia dentro de lo que es la música de jazz, como es la armónica del belga Todd Thielemann. Y bueno, y hoy, hablando de Todd Thielemann, pues hoy traemos el disco del nombre Tuxology, ¿no? Y como su nombre indica, pues Antonio quiere en este trabajo rendir un homenaje al maestro Todd Thielemann, ¿no?, haciendo un repaso por su trayectoria musical, que bueno, pues abarca desde los años 50 hasta la actualidad. Y para ello ha tenido que seleccionar cuidadosamente los temas más representativos de cada época, ¿no?, en este disco, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos decantado por el tema 6, que lleva por título Sonny Day, ¿no?, de Sesame Street. Y con este tema, compuesto por el músico y compositor Joe Raposo, que Thielemann lo versionaba de maravilla, y que enseguida nuestros oyentes recordarán, ¿no?, de aquel famoso programa infantil como fue el mítico Barrio Sésamo. Sí, el que sea de cierta generación lo va a reconocer rápidamente. Seguro, la sintonía de Barrio Sésamo. El tema pues me parece simpático, ¿no?, porque nos transporta a nuestra infancia, ¿no? Y nada, y acompañando a Antonio en este trabajo tenemos a Albert Sang al piano, DJ Foster al contrabajo y Steve Pitt a la batería. Y bueno, pues nada, sin más, damos paso al tema y un abrazo y hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima, Pedro. Muchas gracias, hasta la próxima.
Bueno, pues una pieza que nos trae muchos recuerdos y que yo creo que resulta siempre muy bien en los directos, ¿no? Efectivamente, algo que es un tema muy fresco, ¿no? Que bueno, anima al público. Bueno, continuamos en Disco Jazz y vamos a quedarnos con otra melodía también clásica, en esta ocasión de todo un clásico. Teddy Wilson, el pianista Teddy Wilson, que fue un gran pianista, director de banda, liderando su propia banda entre 1935 y 1937, realizó una serie de grabaciones históricas con la vocalista Billie Holiday, el saxo tenor Lester Young. Bueno, son clásicos, digamos, de la era swing, y que estuvo ahí, como ya comentó, realizando trabajos importantes que luego pasarían a la historia. También se unió al trío de Benny Goodman en 1936, o sea, estamos hablando de uno de los grandes pianistas de la historia. Nos vamos a quedar con un disco más reciente hablando de la época que estamos, ¿no? Nos vamos a remontar a junio de 1967. En Londres se grabó este disco donde Teddy Wilson estuvo acompañado del clarinete de Dave Shepard, del vibrafonista Ronnie Glybase, Johnny Richardson a la batería y Peter Chapman al bajo, con el piano maravilloso de Teddy Wilson realizando esta pieza que lleva por título Honeysuckle Rose.
Tremendo, el gran Teddy Wilson sonando así de bien aquí en Disco Jazz. Sí, con ese sabor añejo, ¿no? De los primeros años. La era swing, ¿verdad? Uh-huh. Recogiendo esta estupenda pieza y bueno, estamos ante uno de los padres del invento, podríamos decir. Sí. Uno de los que lo empezaron. Y bueno, de Teddy Wilson vamos a ir ya cerrando el programa de hoy con un saxofonista que, bueno, últimamente no se le oye mucho, pero que en su día, cuando de su Detroit natal se fue a la ciudad de Nueva York en los años 90, causó mucho alboroto entre la crítica, y fue sencillamente porque empezó a tocar y los críticos no podían encasillarle en ningún estilo en concreto, ni podían compararle, y causó cierto revuelo, ¿no? Bueno, hablamos de James Carter, el saxofonista James Carter. Es un saxofonista que empezó tocando nada más y nada menos que con Wynton Marsalis y con Lester Bowie. Y es a partir de los 90 cuando empieza ya a tocar con sus propias formaciones, ¿no? A partir del año 2000, pues firma con Columbia, o sea, pasa de Columbia a Warner Bros. Y sucede con él algo que no es muy común también, y es que en mitad de una carrera un músico cambia de instrumento, porque a partir de su fichaje por la Warner Bros. Deja el saxo, bueno, o no lo deja del todo, ¿no? Pero sí, convierte a los teclados, el órgano, como su instrumento principal, y crea formaciones a trío de órgano. Bueno, yo me voy a remontar a su primera época, al año 1995, con un disco que me gusta mucho, es uno de sus primeros discos, el Conversing with the Elders. Es un disco de estándares y en el que hay muchos cameos de otros artistas que en aquella época supongo que tendrían firma con la discográfica, y bueno, lo metieron ahí un poquito también para apoyar a James Carter en sus comienzos. Nos quedaremos con el tema Centerpiece de este Conversing with the Elders. Es un tema original de Harry Sweet Edison. Acompañan a Carter, John Handy al piano y Harry Edison a la trompeta. Pues con James Carter os decimos hasta la próxima, ha sido un placer.